Bien, bueno, vamos a empezar ya con la ayudantía número 9. Esta ayudantía va a ser más que nada algunos ejercicios tipo comente que les traje. Son cuatro, en verdad no va a ser tan, esperamos que no sea tan larga la ayudantía. Y hacer en verdad los ejercicios que son cuatro que les traje para reforzar todo lo que vimos la semana pasada respecto a lo que era economía abierta, ¿cierto? Vimos lo que era importaciones, ¿cierto? Exportaciones. Vimos también lo que era el equilibrio, ¿cierto? En el mercado de bienes. Acá les hice un pequeño resumen con el tipo de cambio nominal, cambio real, cuáles son las interpretaciones. También vimos lo que era la balanza comercial, esta competición también de Marshall Lerner y la curva J. Entonces aquí les traje cuatro ejercicios que son más o menos de lo que de lo que hemos visto la semana pasada. ¿Sí? Entonces dice para cada enunciado determine si la afirmación es verdadera, falsa o incierta. Y justifique brevemente usando el modelo de economía abierta visto en clase. Bueno, lo que vimos básicamente en las clases y la semana pasada en la ayudantía. Entonces, acá los traje separados. Perfecto, entonces vamos a comenzar. El primer ejercicio dice, un aumento del tipo de cambio nominal E de pesos por dólar corresponde a una apreciación del peso, porque el peso vale más. Bueno, primero lo que tenemos que considerar es que nos están preguntando, entonces nos están diciendo tipo de cambio nominal. Entonces, ¿qué significaba? Bueno, teníamos que era al final pesos sobre, en este caso, dólar. Al final es cuántos pesos me va a costar un dólar. Entonces, vamos a poner cuántos pesos cuesta un dólar, ¿cierto? Entonces, eso nos están preguntando. Entonces al final vemos que E, lo que mide, ¿cierto? Recuerden que es tipo de cambio nominal, va a medir justamente el precio del dólar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí nos dicen que corresponde a una apreciación del peso. Bueno, si E sube, ¿cierto? Al final, ¿qué nos va a pasar? Si tenemos esa interpretación, ¿cierto? De cuántos pesos va a costar un dólar, si E sube, al final el dólar nos va a costar más pesos, ¿sí? O sea, lo que va a pasar es que el peso va a valer menos frente al dólar. O sea, eso significa que esta aseveración, digamos, es falsa, porque eso significa una depreciación del peso, ¿sí? Porque al final vamos a necesitar más pesos para conseguir un dólar. Pero eso no es una apreciación, sino es una depreciación del peso. Entonces em, vamos a escribir completo, si E sube, el dólar cuesta más pesos, ¿sí? Entonces eso va a implicar que el peso, voy a poner con otro color, el peso vale menos frente al dólar, ¿sí? Por lo tanto, es una depreciación del precio, ¿sí? Entonces, una depreciación del peso, no una apreciación. Una apreciación. Entonces, hagamos este pequeño esquema, ponemos aquí E, ¿cierto? Que es el tipo de cambio nominal. Entonces, si E sube, va a generar una depreciación, depreciación del peso, ¿cierto? Y si E baja, bueno, va a ser una apreciación, apreciación del peso. Entonces, súper. Vamos a poner un ejemplo aquí para complementar el ejercicio. Entonces, si tenemos que E, ¿cierto? El tipo de cambio pasa de 800, ¿cierto? 800 pesos por el dólar, ¿cierto? A 900 el dólar. Entonces, ahora, ¿yo qué voy a necesitar? Voy a necesitar más pesos para poder comprar el mismo dólar, ¿sí? Eso es un ejemplo más aterrizado, ¿cierto? Voy a necesitar ocupar.
esos 100 pesos extra para completar un dólar. Entonces ahí decimos que el precio al final se depreció. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Entonces, por lo tanto, el precio se depreció. Entonces, esto es falso. Falso. Bien, esa sería la primera parte, ¿cierto? O sea, el primer ejercicio. Sí, es más o menos entender qué es lo que pasa y entender como la lógica detrás de cuando al final tenemos un aumento del tipo de cambio, ¿cierto? Ocurre al final una depreciación. Y bueno, también saber caso contrario, si es que es una apreciación, ¿cierto? Al final, si el tipo de cambio es más bajo, en este caso, si nos dicen ya hoy día 900 pesos el dólar y mañana o no sé, la semana siguiente 850. Bueno, ahí vemos que vamos a necesitar el contrario, ¿cierto? Necesito menos pesos ahora para comprar el mismo dólar. Entonces eso significa que mi moneda se aprecia. Se aprecia, eso quiere decir que vale más, por decirlo de cierta manera. Entonces ahí están las dos diferencias. Bien, si no hay ninguna consulta, pasamos a la siguiente. Ustedes saben que cualquier consulta me avisan solamente. No hay ningún problema. Entonces, el comentario número 2 dice, cuanto más abierta es una economía, más fuerte es el efecto de un aumento del gasto público G sobre la producción. Ya, súper. Entonces, em, suena lógico que una economía, ¿cierto?, más conectada, más abierta, ¿cierto? Eso quiere decir que esté más conectada con el mundo, amplifique el efecto del gasto público, ¿cierto? Que haya un aumento del gasto público sobre la producción. ¿Tiene sentido? Bueno, si al final el gobierno gasta más, ¿cierto? Va a aumentar G. Entonces, nosotros habíamos visto por la ecuación, ¿cierto? Que hemos visto de PIB y todo eso, cuando subía G, la gente recibe más ingresos, entonces la gente consume más. Pero como ahora nosotros estamos en economía abierta, tenemos que pensar, bueno, todo eso, ¿cierto? Lo que consumimos nosotros es producción chilena solamente. Claro, ahí la respuesta, ¿qué dicen ustedes? Para no decirlo, ¿ustedes qué creen? ¿Es eh, todo lo que consumimos es producción, digamos, aquí de Chile? O, ¿Cuál era la pregunta en economía abierta? claro, No, porque están las exportaciones y las importaciones. exacto, súper bien, ¿cierto? Muy bien. Claro, no, al final, ¿cierto? No, no todo lo que consumimos nosotros es producción Chile, ¿cierto? Una parte de eso se va también a los productos eh, que son importados, ¿cierto? También exportados, no sé, los celulares, ropa, autos de afuera, ¿cierto? Entonces, al final todo ese gasto escapa, digamos, del país. Entonces, eso hace que no estimule solamente la producción nacional, ¿sí? Entonces, esa fuga, digamos, le vamos a denominar filtración por importación. Entonces, ¿qué vemos ahora? Lo vamos a escribir, ya, para dejarlo un poco más. em, Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una comparación con los multiplicadores. Entonces, vamos a poner acá, podemos hacer una comparación con los multiplicadores. Perfecto. De esta forma, al final lo podemos nosotros como demostrar, entre comillas, matemáticamente o económicamente como esta afirmación. Entonces, si se acuerdan, teníamos dos multiplicadores. El primero en economía cerrada, ¿cierto? Eso era de la prueba uno. Entonces tenemos acá la economía cerrada. Así que si recuerdan era uno sobre uno menos C1, ¿cierto? Donde C1 es la propensión marginal a consumir. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ahí, menos. Y por otro lado tenemos la economía abierta. Donde la economía abierta teníamos también este multiplicador que era uno menos C1, ¿cierto? Eso se mantenía. Pero acá le agregábamos un M o un M1 al final, lo vamos a dejar así, ¿cierto? En donde M, supongo le vamos a poner acá, es la propensión marginal
a importar, ¿cierto? Entonces, al final, en este caso, ¿cierto? Haciendo la comparación, tenemos em, esta forma al final de poder demostrar qué es lo que ocurre. Entonces, si al final, si se dan cuenta, si el denominador es más grande, en este caso, hablando de una economía abierta, al final la fracción es más grande o más chica en este caso. Es más chica, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si acá aumentamos, en este caso, m? Toda esa fracción al final se hace más pequeña. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Entonces, si el denominador es más grande, ¿cierto? ¿Cierto? Este denominador de acá se va a hacer mayor. Entonces, si el denominador es más grande, la función es más chica. O sea, al final el multiplicador va a ser más pequeño. Entonces, por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el multiplicador en economía abierta va a ser menor a el multiplicador en economía cerrada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mientras más abierta la economía al final, ¿cierto? Mientras más grande sea este M, ¿cierto? Que es la propensión marginal a importar, mientras sea mayor ese M, va a haber mayor filtración de importaciones, ¿cierto? Que eso era lo que nosotros decíamos respecto a este gasto que se iba del país, ¿cierto? Que había una fracción del total de la producción, ¿cierto? O de lo que nosotros consumimos se va afuera, ¿cierto? Y eso no estimulaba a la producción nacional. Entonces, decimos que esto va a ser al final menor, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Este multiplicador va a ser más chico. Entonces, vamos a poner, por lo tanto, mientras más abierta, digamos, la economía, abierta la economía, ¿cierto? ¿Qué va a implicar? Va a haber un mayor M, eso va a implicar una mayor filtración por importación. Entonces, eso va a implicar también un menor multi- multiplicador, ¿cierto? Entonces, la pregunta era, cuanto más abierta es una economía, más fuerte es el efecto de un aumento del gasto público G sobre la producción. Bueno, ahora lo demostramos que es falso, ¿cierto? Entonces, esto es falso. Perfecto. Entonces, con eso ya tendríamos la respuesta de este segundo comentario. ¿Sí? Perfecto. Entonces, con ese, y ahora pasamos al siguiente, que está acá. Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? ¿No? No, Ya, súper. Perfecto. Entonces, el tercer comentario, ¿cierto? Dice una expansión fiscal, o sea, un aumento de G, aumenta la producción, pero al mismo tiempo deteriora la balanza comercial. ¿Cierto? Entonces, bueno, de nuevo, ¿cierto? Identificar qué de la materia que nos están preguntando. Entonces, claro, vemos aumento de G, aumenta la producción, pero al mismo tiempo deteriora la balanza comercial. Ok, entonces nos tenemos que enfocar ahora en esto, ¿cierto? ¿Qué ocurre con la balanza comercial ante este aumento de G? Entonces, escribamos la balanza comercial. Si se acuerdan, la balanza comercial era las exportaciones menos importaciones, ¿cierto? ¿Se acuerdan que X, era la notación, ¿cierto? Exportaciones, dependía de Y estrella, ¿cierto? La producción, ¿cierto? De extranjera y de epsilon, ¿cierto? Tipo de cambio. Entonces, menos Q, que eso eran las importaciones, ¿cierto? Y D por E, ¿cierto? Que eso eran las importaciones. Entonces, acá tenemos las exportaciones y aquí tenemos las importaciones. Súper. Entonces, ¿cómo vemos esto? Es básicamente interpretar la fórmula. Sí, porque
Fíjense lo siguiente. Las exportaciones dependen de G o de Y, en este caso. Les pregunto a ustedes. De Y. Ya, de Y, pero acuérdate que hay dos tipos de Y. Está el Y estrella y el Y solito. Las exportaciones en este caso van a depender de epsilon, ¿cierto? Y de Y, pero Y estrella. Entonces, al final, si vemos los argumentos de X, solamente tenemos esos dos. Entonces, por eso preguntaba, porque es fácil, y está bien, es fácil confundirse entre esas dos Y. Recuerden que las exportaciones consideramos lo que es producciones de afuera, ¿cierto? Internacional. Entonces, yo estaba preguntando de Y, digamos, de la producción, digamos, eh, Y sin estrella. Entonces, claro, viendo los dos argumentos, ¿cierto? De lo que depende de las exportaciones va a ser de Y estrella y de epsilon, el tipo de cambio real. Entonces, si nos damos cuenta, no está ni G ni Y están ahí. Entonces, ¿qué podemos decir de las exportaciones? Entonces, en exportaciones, ¿cierto? Tenemos que X depende de Y estrella y de esa Y que es la producción extranjera y que es el tipo de cambio real. Súper. Entonces, si nos damos cuenta, ni G ni Y están ahí, ¿cierto? Entonces, voy a poner acá, entonces, cuando sube G, ¿cierto? Que aquí nos están diciendo que ante una expansión fiscal, ¿cierto? Cuando sube G, ¿qué va a pasar? La diferencia de exportaciones va a ser igual a cero, ¿sí? Las exportaciones no se van a mover. Entonces, las exportaciones no se mueven, no se mueven. Porque al final van a depender de lo que pasa afuera, ¿cierto? No de adentro. Y eso nosotros al final no lo vamos a poder, bueno, de cierta manera, controlar. Entonces nos hacemos la misma pregunta para las importaciones ahora. Las importaciones dependen de Y. En este caso, si vemos los argumentos, ¿cierto? Lo que está dentro de la función de Q, sí está Y, ¿cierto? Entonces, eh, sí, vamos a decir que mentira, vamos a decir que Q depende de Y, ¿cierto? Entonces, como subir G hace subir Y, las importaciones van a crecer con el ingreso. Entonces vamos a poner como subir G y, perdón, como subir G hace aumentar, voy a decir la misma palabra, subir, o sea, aumentar Y, las importaciones crecen con el ingreso. Entonces, vamos a decir que la diferencia, ¿cierto?, de importaciones va a ser mayor a cero. O sea, en este caso depende de Y. Ahora que tenemos estas dos relaciones, ¿cierto? Tenemos que el delta X va a ser igual a cero en caso de exportaciones y delta Q mayor a cero en caso de importaciones. Así que ahora que hacemos, juntamos ambas. Entonces vamos a decir que la diferencia de la balanza comercial va a ser igual a la diferencia en exportaciones menos epsilon por la diferencia de importaciones. Por este lado tenemos que tiene que ser igual a cero, ¿cierto? Por lo que conversamos en la parte de arriba. Y para el caso de las importaciones, tenemos que tienen que ser sí o sí mayor a cero. Entonces, fíjense en esto. ¿Qué es lo que pasa acá con la fórmula? Si esto se hace cero, ¿cierto? Aquí tenemos un menos y este valor es positivo. ¿Qué va a pasar con la balanza comercial? Disminuye.
Exacto, disminuye. Exacto, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a decir que la balanza comercial empeora o disminuye. Comercial disminuye, uy, no se escribe, disminuye. Entonces esto lo empeora. Súper. Entonces, podemos concluir al final que, claro, que G aumente, ¿cierto? Al final va a hacer que el país compre más, incluyendo también los productos extranjeros, ¿cierto? Mientras que lo que le vendemos al mundo, podemos decir, va a seguir igual, ¿cierto? Lo que habíamos hablado antes de la diferencia de exportaciones, ¿cierto? Aquí, delta X, va a ser igual a cero, se va a mantener. Por eso va a subir Y y aparece déficit, ¿cierto? Entonces, acá nos preguntaban una expansión fiscal, aumenta que aumenta la producción, pero al mismo tiempo deteriora la balanza comercial. Bueno, esta afirmación es verdadera, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, es verdadero. Y ahí lo dejamos también demostrado, económicamente hablando, ¿cierto? Entonces, importante saber qué es lo que pasa con cada una de ellas y después las juntamos haciendo una diferencia de balanza comercial, entre comillas. ¿Sí? Bien, súper. Siguiente. Bueno, si no hay ninguna pregunta, continuamos. En verdad, esta ya es la última. Entonces, dice así, si el peso se deprecia, la balanza comercial mejora de inmediato, porque los productos nacionales se vuelven más baratos para el resto del mundo. Ya, entonces, em, bueno, habíamos visto antes, lo demostramos, ¿cierto? Que una depreciación abarata lo nuestro, ¿cierto? Y va a encarecer lo que se importa. Entonces, porque claro, debería subir X, bajar Q y mejorar la balanza comercial. Recuerden que al final lo que hemos visto de depreciación es que cada dólar de importación ahora nos va a costar más pesos. Eso lo vimos en el comente, o sea, como creo que el primer comente. Entonces ahí estamos bien, ¿cierto? Ahí estamos de acuerdo con eso. Ahora, claro, el problema está, y generalmente como en los comentes siempre hay como pillerías, entre comillas, es en la palabra de inmediato. Que la balanza comercial mejore de inmediato, ahí quizás nos puede hacer un poco de ruido, ¿cierto? Al final, si nosotros vemos las importaciones, entonces lo voy a escribir acá, si vemos las importaciones es Q por E, ¿cierto? Es cantidad, al final es cantidad por precio, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con estas dos variables? Ambas van a reaccionar a distinta velocidad, podemos llamarlo, ¿cierto? Entonces vamos a poner ambas reaccionan a distinta velocidad, y al tiro me explico, con lo que quiero, o sea, con esto, con lo que estoy diciendo. Al final, el precio, que es epsilon, ¿cierto? Va a subir quizá inmediatamente, pero al final las cantidades van a tardar más, porque al final hay contratos entre otras empresas que están firmados, ¿cierto? Hábitos, eso lo vimos la ayudantía pasada. Proveedores que no se cambian al final de un día para otro. Entonces, en relación a esas cantidades que se intercambian, no sé, con empresas, países, ahí es un poco más complejo que haya un cambio inmediato en la balanza comercial. Eso podríamos decir que no es tan cierto, porque en la vida real eso es distinto. Efectivamente, si hay un cambio en precio, eso va a aumentar inmediatamente. De hecho, los precios, ya sea las acciones o en otras cosas, o aumentan cada segundo y van cambiando constantemente. Todo va cambiando, digamos, muy rápido. Pero las cantidades, en ese caso, no están así. Pueden tardar meses, e incluso un año en como hacer como ese cambio. Hay una, eh, hay una diferencia igual importante en relación al tiempo. Entonces, al final, en el corto plazo, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir comprando con la misma cantidad de antes, pero más caro, al final. Porque como he dicho anterior, el precio cambia, eh, por decirlo en un ejemplo, ahora mismo, sube, pero las cantidades no. Entonces, al final, ¿qué va a pasar? Vamos a gastar más en importaciones,
sin vender al final más afuera. Al final la balanza va a empeorar primero. O sea, la balanza va a caer. Porque claro, eh, va a... Al final manda el precio, ¿cierto? El precio se va a hacer más caro. Entonces, ¿qué va a pasar después? Va a subir después. Cuando ya al fin las cantidades van a reaccionar, ¿cierto? Hay un pequeño como delay, le podemos decir, podríamos explicarlo de esa forma. Hay un pequeño delay que es como 6 meses, un año, entre lo que ya hemos conversado, ¿cierto? De las cantidades, de contratos, de proveedores, ¿cierto? Un tema logístico como más complejo. Pero después eso se va a reajustar y ¿qué va a pasar? Después la balanza comercial va a empezar a subir y va a ser positiva de nuevo. Entonces, ese cruce, digamos, a positivo va a tomar entre más o menos 6 meses, un año. Entonces, vamos a poner aquí, lo vamos a dejar escrito. Entonces, ambas reaccionan a distinta velocidad. Vamos a poner que el precio, ¿cierto? Sube. Vamos a poner que hoy mismo. Y que las cantidades tardan, ya sean meses, pueden ser meses. Hay contratos, como le hemos dicho, contratos ya firmados. Firmados. También hay proveedores, también, proveedores que no, claro, que no se cambian de un día para otro. Y eso va a afectar claramente las cantidades demandadas, ¿cierto? O envías también, que en ese caso es lo súper. Entonces, eh, hayamos dicho eso. Entonces, al final la diferencia de la balanza comercial va a ser menor a cero los primeros meses. Pero luego va a pasar un tiempo en donde la balanza comercial va a ser mayor a cero. Sí, eso va a ser a largo plazo. ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando eh, haya este cambio, ¿cierto? De tiempo, de 6 meses, un año, en donde ya la producción, ¿cierto? Las cantidades, al final, digamos, se va a ajustar al final a lo que es el precio, ¿cierto? Entonces, decimos que, por lo tanto, esto es falso. Falso básicamente porque nos dice aquí que la balanza comercial va a mejorar de inmediato. Y eso es falso. Primero vimos que empeora, ¿cierto? Baja, va a ser menor a cero, porque al final estoy comprando lo mismo, ¿cierto? Que compraba antes, porque habíamos dicho que, por ejemplo, en tiempo cero el precio es 1 y la cantidad es 5, y en t igual a 2 el precio va a ser, uy, va a ser P2, va a ser mayor a P1, ¿cierto? No sé, vamos a decir que, vamos a dejar expresado. Vamos a dejar que T0, por ejemplo, tenemos que P1 es igual a 1, ¿cierto? Y las cantidades van a ser 100. Y luego, en T1 el precio va a ser 2 y la cantidad va a ser 100, ¿cierto? Entonces al final me va a salir más caro, ¿cierto? Comprando exactamente lo mismo. Eso es lo que al final como que quiero que se entienda y como explicar, ¿cierto? Está esa diferencia en cantidad que en esto va a ser corto plazo. Van a ser las cantidades que se van a mantener, pero el precio va a aumentar. Entonces decimos que esto es falso. Esto lo vamos a poner así. Súper. Y bueno, esos serían los ejercicios de hoy. Eran 4 comentes. Y ya la otra semana quizás vamos a ver, hay más, ya de vuelta quizás a lo que hemos visto con contenido quizás. ¿Sí? Pero ahora quería dejarles como estos ejercicios para ir entendiendo la dinámica y cómo se entienden bien, cómo uno puede reaccionar frente a estos ejercicios. ¿Sí? No sé si hay alguna consulta o alguna duda que tengan. No, ninguna. ¿No? No, nada. Ya, perfecto. Así que, bueno, ahora voy a dejar de compartir si es que ya no hay más dudas.
Dejar de grabar.